Bueno, la noticia más importante en Venezuela es que se activó un órgano de consulta en la Organización de Estados Americanos, el llamado Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, TIAR. ¿Eso qué significa? Eso significa varias cosas, pero vayamos por parte. En la aprobación del día de hoy participaron 19 países, 12 votos a favor de activación del TIAR para el caso Venezuela, 5 abstenciones y 1 o 2 que se abstuvieron. Eso quiere decir que para la segunda quincena del mes de septiembre se deben reunir en la Organización de Estados Americanos los cancilleres que forman parte de esa organización. Venezuela, desde hace bastantes meses, dejó de integrar este grupo. ¿Qué van a discutir? Hoy se aprueba el órgano de consulta. Ese órgano de consulta va a evaluar, va a discutir, va a reflexionar sobre cuáles serían las condiciones, estrategias o medidas a aplicar contra Venezuela, y luego esas medidas o condiciones o recomendaciones de ese órgano de consulta tendría que ser luego debatida, sopesada, discutida y votada a partir de la próxima reunión de cancilleres que se va a celebrar en la Organización de Estados Americanos. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, que si el órgano de consulta dice, miren, Venezuela apoya a los guerrilleros, Venezuela tiene una situación democrática desesperante, hay un quiebre institucional, las condiciones económicas no son las adecuadas, hay un dictador en Venezuela, por ejemplo. Esas medidas o esas recomendaciones se discuten, se aprueban y se determina entonces allí esas recomendaciones. Ahora, te voy a dar un dato que es importante que lo sepas. Para aprobar alguna medida contra el país es necesario las 2/3 partes de los asambleístas, pues, o de los miembros de la Organización de Estados Americanos. Allí hay aproximadamente unos 29 miembros, 30 miembros. Unos se han salido, Cuba, Venezuela, se han despegado, pues. Las 2/3 partes significan el 75% de los votos. Y viendo esta votación para simplemente activar el órgano de consulta, no fue muy mayoritaria. Hubo 5 abstenciones, entre ellas Costa Rica, Perú, por ahí la tenemos la lista, Perú, Uruguay, Costa Rica, Panamá, que forman parte del Grupo de Lima y se abstuvieron. Algo está pasando. Ahora bien, esto significa que Venezuela va a ser invadida. Esto significa que ya de una vez va a venir una guerra contra Venezuela. Hay que esperar la reunión de cancilleres y hay que esperar las recomendaciones. Si ellos recomiendan que Venezuela debe ser usada la fuerza para tumbar a Maduro, hay que ver entonces la coalición de países si vota a favor de esas medidas. Pero, repetimos, si para activar el órgano de consulta se puso cuesta arriba
yo creo que van a necesitar más de estos 12 votos, van a necesitar por lo menos 15 a 16 votos mínimos, es decir, van a tener que convencer a Costa Rica, Panamá y a Perú, miembros del Grupo de Lima, para que se pasen para acá, constituir los 15, 16 votos necesarios para buscar las 2/3 partes. Eso por un lado. Por el otro lado, el representante de Guaidó dijo lo siguiente. Vamos a escuchar en su presentación al representante de Guaidó, Gustavo Tarre Briceño. La reunión del órgano de consulta a ningún tipo de solución. Estamos abiertos a todas las propuestas que pueden hacer los países miembros, a todas las ideas que puedan surgir, a todos los planteamientos que pueden ofrecerse, siempre y cuando tengan por objetivo la salida de un régimen oprobioso, dictatorial y asesino. Fíjense que esto es muy interesante lo que plantea Tarre. Fíjense que es muy interesante porque Tarre, un viejo político de la Guardia Pretoriana de Copey, aquí en Venezuela, Tarre Briceño, dice que el gobierno interino de Guaidó está abierta a todas las posibilidades, siempre y cuando sea la salida de Maduro. ¿Y cuáles son esas posibilidades? La guerra, porque sí, no han podido sacar a Maduro por el bloqueo, por la presión a los militares, por la implosión social, por el quiebre institucional, por el golpe de Estado. Si no han podido ninguna de esas medidas quebrar la resistencia de Maduro, yo le preguntaría a los amigos guerreristas de este canal, ¿cuál es la otra medida que Tarre evitó mencionar que no fuese la guerra, la intervención extranjera, la intervención armada? Ahora, Maduro ha denunciado que en Colombia hay 200 paramilitares prestos, entrenados, listos para intervenir, para crear un conflicto que prenda la mecha y se active una conflagración entre las dos naciones a la que Estados Unidos dijo iba a ayudar a Colombia si eso sucediese. También se sabe en esto del área del conflicto que otro de los miembros radicales de la oposición, Pablo Medina, muy cercano a la gente que quiere guerra, dijo que tenían preparado y estaban preparando y que necesitaban unos $400,000 para armar un grupo de 10,000 combatientes, por lo menos, para ingresar a territorio venezolano, es decir, 10,000 mercenarios, 10,000 personas que hay que buscarle pagar para intentar ingresar a Venezuela y acabar con Maduro. También hemos visto a Ismael García desde la frontera con Colombia hacer actos de proselitismo diciendo que está listo para la independencia y la libertad de Venezuela. Es decir, hay un expediente que se quiere fraguar a través de este mecanismo del uso de la fuerza llamado TIAR, que, como todos ustedes saben, ha sido utilizado por Estados Unidos básicamente para la invasión a Guatemala, a República Dominicana, a Grenada y finalmente a Panamá en el 89, donde hubo más de 3,000 muertos con la salida de Manuel Noriega. Por cierto, Elliot Abrams, uno de los guerreristas del ala de Estados Unidos, dijo recientemente que a Maduro se le han cerrado todas las puertas, las ventanas de oportunidades que ha dado Estados Unidos y que va a salir o va a pasar algo similar a lo sucedido en Panamá. Entonces, Tarre lo dice de manera clara y contundente. Cualquier iniciativa va a ser bienvenida siempre y cuando el telón de fondo, el trasfondo sea sacar a Maduro por la fuerza del país, y eso no es otra cosa que la guerra. También hay que destacar que Maduro ha dicho que hay muchos planes para
no solo conspirar contra el gobierno de Venezuela, sino para atentar contra su vida, y por eso ha desplegado la fuerza allá en la frontera, más de 150.000 hombres diseminados por los 23 estados del país, y que además en 4 estados fronterizos con más de 2.200 kilómetros con Colombia, allí también se está maniobrando con ejercicios militares que finalizarán el día 28 del mes en curso. Esta es la presentación que hizo la OEA a toda la prensa. Vamos a escucharlo. A favor. Colombia. A favor. Costa Rica. Abstención. /19. Entonces, aquí tiene la reacción del gobierno de Venezuela, donde Jorge Arriaza, el canciller, dice que Venezuela denuncia ante la comunidad internacional la infame decisión de un pequeño grupo de gobiernos alineados a los intereses de Estados Unidos al pretender invocar la activación írrita y nula del TIAR, nefasto instrumento imperial de la historia de nuestro continente. Ahora, vamos a circunscribir este hecho aquí al plano venezolano. María Corina Machado, una de las lideresas en las oposiciones, le ha venido planteando al país que este mecanismo debía ser utilizado hace mucho tiempo. Ustedes saben que Guaidó tiene una guerra interna con María Corina. Y Guaidó no ha querido utilizar este mecanismo, pero sí se ha prestado. Este es un mecanismo bandera de María Corina. De hecho, vamos a ver en las próximas horas la posición de Guaidó sobre el tema, si estos órganos de consulta proceden a recomendar que, dada la situación política, migratoria, de seguridad, de sanidad, de servicios públicos, de económica, si dada esa situación grave que vivimos en Venezuela, es necesario el uso de la fuerza, y cuáles serían los ejércitos, cuáles serían los países que van a poner sus ejércitos. Decir, bueno, Chile, voy a poner 5.000 hombres. República Dominicana, voy a poner 2.000 hombres. Colombia, voy a poner 20.000 hombres. Estados Unidos, pongo 50.000 hombres. Porque hay que ver si esa es la recomendación. Porque Tarre se lo dijo claramente, yo no voy a recibir otra recomendación que no sea la salida de Maduro. ¿Y cómo es la cosa? Pues Tarre, ¿cuál es la salida? Que no sea una salida electoral. ¿Cuál es? Porque aquí se han implementado prácticamente todos los instrumentos y han fracasado. Por eso Guaidó anda de pica, de brazos caídos prácticamente, que ya nadie lo quiere. Entonces, ¿cuál es la salida? Hay que hablarle claro a las oposiciones aquí en Venezuela. La salida es militar, ¿verdad? Entonces díganlo claramente, que hagan la recomendación de manera abierta. Queremos una salida militar para Venezuela. Y así, el grupo de oposiciones que quiere guerra, que quiere violencia, se sienta satisfecho con esa salida militar. Nosotros en este canal, desde que comenzó la era Guaidó, y tocamos madera, le hemos dicho, la salida militar no va con nosotros. Así de frente se lo hemos dicho en cada una de nuestras presentaciones. Yo no quiero nada con guerra, absolutamente nada. Para eso está la historia y quien quiera repasarla. Ahora, hay mucha gente que sí lo quiere, bueno, es respetable. Lo quiere desde un teclado y lo quiere fuera desde Venezuela. Ese es muy cómodo pedir guerra así. Entonces, para dejar ya esto hasta aquí, en resumen, el TIAR lo que es una serie de mecanismos contemplados
que van a ser analizados, estudiados por un órgano consultivo. Ese órgano consultivo va a elevar unas recomendaciones. Esas recomendaciones van a ser discutidas por los cancilleres y se necesitan las 2/3 partes para aprobar esas recomendaciones. Visto ahorita lo que sucedió, para simplemente aprobar el órgano consultivo con 12 votos, se van a necesitar más de 15, 16 votos y hay que hacer entonces, el equipo de Guaidó tendrá que hacer un lobby diplomático importante para convencer al resto de los países. Allí en la reunión de cancilleres se va a saber quién es quién y quién quiere la guerra y quién no quiere y quién quiere la paz. Pero ese es así, yo lo voy a dejar hasta ahí. Yo sé que en este canal muchos de ustedes quieren la guerra. Hablen, reflexionen, digan lo que tengan que decir. Este es un canal abierto, democrático, plural y también hay muchos chavistas y hay muchos independientes. Reflexionen sobre esto del TIAR. Me gustaría saber la posición de cada uno de ustedes, si es que por esa vía es la mejor manera de zafarse de Maduro. Yo solamente les digo a todas esas personas que tienen una especie de gringola en la cabeza: amigos míos, véanse en la cara o en el espejo de Libia, de Irak, de Afganistán y de todos estos países que prometieron villas y castillos al sacar por la vía violenta a sus gobernantes y ahorita son prácticamente despojos de países. Lo dejo hasta aquí para que ustedes amplíen esta información con sus reflexiones y aporten sus comentarios. Muchas gracias y será hasta la